Hola, espero que estés muy bien. En este video te traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV 4K con tecnología QLED Hisense Q6N, en este caso el tamaño de 55 pulgadas, un modelo del 2024. Mientras observas este unboxing, te mencionaré lo más relevante que debes conocer acerca de este modelo. Primero, recordarte que es un modelo del 2024, es un televisor LCD con panel VA con tecnología de retroiluminación LED directa sin atenuación local y cuenta con tecnología de color Quantum Dots. Segundo, su cantidad de brillo en alto rango dinámico y en rango dinámico estándar no es muy alta, aunque puede ser suficiente para quienes lo utilicen en una habitación con poca iluminación. Tercero, en el apartado gaming no tiene algo especial, rinde bien, cuenta con frecuencia de actualización variable estándar, pero no es compatible con los 120 Hz ni en 4K ni en algún otro tipo de resolución. Cuarto, su sistema de sonido me parece que está bien, no es sorprendente, pero está dentro de la media por el rango de precio en el que se consigue este modelo. Y quinto, el rango de precios por el que se puede conseguir, digamos que está bien, pero teniendo en cuenta el Hisense U6K del año pasado, yo diría que este modelo no sé realmente por qué está actualmente en el mercado. Sí, como te digo, el U6K del año pasado es una mejor opción, aunque sea del año pasado, y el precio es muy similar. Dentro de la caja encuentra la guía de configuración rápida, también la tarjeta de garantía. Vas a encontrar también las dos bases laterales con sus respectivos tornillos, 4 en total. El cable de energía que va ubicado aquí en esta parte posterior del televisor. También encuentras estos dos adaptadores para cuando lo quieras ubicar en una base de pared, pero la base de pared la debes conseguir aparte. También encuentras el control remoto, el cual sería este, tiene el mismo diseño en comparación a algunos modelos Hisense del año pasado, no está para nada mal, a mí realmente no me disgusta, me parece que es pequeño, ergonómico al agarre, con una buena ubicación de teclas, tiene el botón para el asistente de voz de Google, accesos directos para algunas aplicaciones y se carga con dos baterías desechables AAA. Así luce visto desde su parte baja. Este modelo tiene un grosor máximo aproximado de 6,8 centímetros y en esta parte central tiene el botón para encendido y apagado y para funciones básicas. En cuanto a las entradas, este modelo tiene una de 3,5 milímetros para auriculares, tiene también la opción para entradas compuestas, cuenta con un puerto para el cable LAN para internet, uno para el cable digital óptico, uno para el cable de la antena de aire, dos puertos USB 2.0 y tres puertos HDMI, uno de ellos compatible con canal de retorno de audio mejorado. Te recuerdo que este modelo no es compatible con los 120 Hz en ningún tipo de resolución. Instalar las bases es realmente muy sencillo, cualquiera de ellas va en cualquiera de los lados del televisor en la parte baja, simplemente las haces empatar de esta manera y procedes a colocar los tornillos, simplemente asegúrate de apretarlos muy bien. Así luce visto desde su parte posterior. La distancia para ubicarlo en una base de pared entre agujeros en horizontal es de 20 centímetros y en vertical de 40 centímetros. El peso total de este modelo contando las bases es de 11 kilogramos y la distancia aproximada de este tamaño de 55 pulgadas entre bases es de 97 centímetros. En esta parte frontal encontrarás la palanca para activar el micrófono para acceder a la función de manos libres, es decir, para acceder al asistente de voz simplemente diciendo OK Google. Y así luce visto desde uno de sus laterales, su estabilidad me parece que es buena. Recuerda que el grosor máximo aproximado de este modelo sin bases es de 6,8 centímetros y contando las bases es de 27,5 centímetros. Para el área Smart, en cuanto a hardware, este modelo tiene 2 GB de memoria RAM, un espacio de almacenamiento total aproximado de 5,6 GB, cuenta con el procesador ARM Cortex A55 de 4 núcleos y cuenta con la GPU Mali G52. El sistema operativo es Android TV basado en Android 12 con capa de personalización Google TV. La fluidez me parece que está bien, me parece que la frecuencia de trabajo del procesador no está para nada mal, teniendo en cuenta que este modelo podría considerarse
como uno de gama media baja, o de hecho yo lo consideraría como un gama baja tirando hacia lo alto de esa gama baja, aunque cuente con tecnología de color Quantum Dots. Sea como sea o sea cual sea la gama a la que lo quieras colocar, el televisor en cuanto a fluidez está bien. A mí personalmente no me disgustó. Pero sí es cierto que esporádicamente experimenté dos bugs, y es que algunas aplicaciones se reseteaban o me sacaba de las aplicaciones, pero también lo he experimentado en otros televisores de esta marca y también de la marca TCL, y de hecho ocasionalmente lo he llegado a experimentar en televisores de la marca Sony. Creo que es un problema o un bug que no han podido solucionar en el sistema operativo Android con Google TV, o aún en Android nativo no lo han podido solucionar. Y por supuesto está este menú de accesos directos que me agrada, en el cual puedes agregar o quitar algunos de ellos de acuerdo a tus necesidades. La tienda de aplicaciones es por supuesto la Play Store de Google, la cual es muy amplia y de ser necesario le podrías instalar archivos APK. La función de compartir pantalla es posible, pero hasta ahora solamente la he podido activar por medio de la aplicación Google Home descargada en mi smartphone. Como ves, la latencia es terrible, a pesar de que el Wi-Fi tiene muy buena estabilidad de señal en ambos dispositivos. Esta es una aplicación o función que yo utilizo muy poco o casi nunca, pero si tú lo utilizas mucho debes pensarlo dos veces antes de comprar este modelo. La función de sin imagen o solo audio está disponible, se puede acceder muy fácil a ella por medio de este menú, y hasta ahora ha funcionado muy bien porque las teclas de volumen no activan la imagen como si sucede en otros televisores, como por ejemplo aquellos de la marca TCL. En cuanto a la calidad gráfica, quiero recordarte, como te dije al principio, que este modelo no tiene una alta cantidad de brillo. Este es otro aspecto que me hacen ubicarlo más hacia la gama baja o gama de entrada y no en la gama media. En este caso te muestro resultados con la tecnología de alto rango dinámico HDR10. Como tal, el nivel de detalles está bien, no es perfecto, pero se pueden percibir buenos detalles, especialmente en el fondo de cada escena, aun cuando hay aspectos con sombra. Pero recuerda que la poca cantidad de brillo hacen que el manejo de reflejos no sea el mejor, por lo cual es un televisor indicado para personas que lo utilicen en salas o habitaciones con poca iluminación o totalmente oscuras. Te recuerdo que este modelo es un televisor LCD con panel VA con tecnología de color Quantum Dots y tecnología de retroiluminación LED directa sin atenuación local. La capacidad de saturación de color, como ves, es realmente muy alta. En esta área me parece que hace un muy buen trabajo. Obviamente no te digo que incrementes este parámetro a la máxima capacidad, solamente quería mostrarte realmente lo que es capaz este modelo en esta área. En cuanto a colores, precisión y resultados en general, me parece que este televisor hace un buen trabajo, no es lo mejor y no muestra los colores con mayor volumen del mercado porque tiene una cantidad de brillo relativamente baja, pero está bien. Sin embargo, vuelvo y repito, como dije al principio, teniendo en cuenta que en algunos países como aquí en Colombia existe el U6K, realmente es que este Q6N no sé por qué Hisense lo lanzó al mercado con ese precio tan similar, porque obviamente el U6K es mejor, o de hecho mucho mejor en todo. Más adelante los voy a comparar lado a lado. También es bueno que sepas que ese televisor es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Y tanto HDR10 como HLG, como también HDR10+, y por supuesto el mencionado Dolby Vision, todas estas tecnologías solamente se activan o se desactivan de forma automática cuando el televisor detecte que el contenido es compatible con alguno de esos tipos de tecnologías de alto rango dinámico. Es decir, que no se pueden añadir ni quitar de forma manual.
Estos serían los modos de imagen que se pueden percibir con Dolby Vision, y la verdad es que hasta ahora digamos que el resultado no se distingue mucho, no se diferencia mucho de un resultado con HDR10, muy probablemente debido a que la cantidad de brillo es relativamente baja, pero por lo menos para aquellos amantes a un televisor que sí o sí tenga Dolby Vision, ya sabes que este modelo sí es compatible con esta tecnología, aunque yo siempre he dicho que realmente no se debe juzgar un televisor por el hecho de que sea o no sea compatible con Dolby Vision. En cuanto al resultado con escenas oscuras, te recuerdo que este televisor tiene panel UVA y que su tecnología de retroiluminación es LED directa básica, por decirlo de alguna forma, sin atenuación local. En este caso te muestro resultados con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Como puedes ver, con lo que viene de fábrica, el televisor muestra una cantidad más o menos alta del efecto conocido como nubosidad o clouding, aunque obviamente comparado con un televisor que tuviera panel IPS o ADS, el resultado es mejor o por lo menos no tan terrible. Lo bueno es que aplicando estas configuraciones que te muestro, como por ejemplo colocar en alto este parámetro control de iluminación de fondo, como ves la cantidad de efecto clouding o de nubosidad se reduce considerablemente, con lo cual yo te recomendaría que escojas un modo de imagen en el cual apliques este parámetro en alto como te acabo de mostrar, para que ese molesto efecto clouding no sea visible, y cuando vayas a ver contenido con mucho color escojas otro modo de imagen. No obstante, si es una escena que tiene a veces escenas oscuras y otras veces partes con color, pues aún incrementando este parámetro, aunque se reduzca la luminancia, me parece que el resultado no es terrible aún en escenas con color. Y además de este parámetro de control de iluminación en alto, también puedes probar con este parámetro contraste activo en alto para que ayude aún más a decrecer el efecto de nubosidad. Y considero que el nivel de detalles no se estropea tanto, por lo cual ahí te dejo estas opciones para este Hisense Q6N con el rendimiento en escenas oscuras. ¿Qué opinas tú al respecto? Para los resultados en cuanto a escalado de imagen utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar. Quiero que sepas que el trabajo está bien, no es sorprendente, pero tampoco me parece que sea horrible, y esto lo digo porque algunas personas piensan que los televisores Hisense o incluso algunos de la marca TCL en cuanto a escalado de imagen son muy inferiores en comparación a televisores de marcas como Samsung, LG o Sony. Si comparo, por ejemplo, dos televisores de la misma gama, uno por ejemplo de esta marca Hisense contra uno por ejemplo de la marca Sony, el resultado entre ambos modelos con contenido que tenga muy baja resolución es casi igual, y esto lo digo porque ningún televisor 4K te va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Entonces no te dejes engañar cuando los vendedores te prometan lo contrario. La uniformidad de colores grises de este modelo me parece que es más que decente, mostrando muy poco efecto de pantalla sucia, y lo bueno es que cuando veas contenido con mucho volumen de color o muchas combinaciones de colores, el efecto de pantalla sucia desde mi punto de vista va a pasar desapercibido casi que el 100% de las veces. El manejo de reflejos de focos de luz en pantalla, y también, como viste hace unos pocos segundos, el manejo de reflejos de luz natural o de lo que tengas en la habitación en pantalla, es simplemente tirando hacia lo terrible, porque este modelo tiene una cantidad de brillo relativamente baja, como ya te he mencionado. Los ángulos de visión también son terribles, tanto en horizontal como en vertical, pero principalmente en horizontal, aunque es algo normal debido al hecho que tiene panel UVA. Por ende, como puedes percibir, los colores pierden demasiado volumen y lucen demasiado blanquecinos cuando la pantalla es observada desde un ángulo muy amplio, por lo cual no es la mejor opción para ver contenido con familiares o amigos que deban sentarse alrededor de esta pantalla, porque la experiencia simplemente no va a ser la mejor.
Pero por lo menos el resultado en cuanto al manejo del movimiento de este modelo es bueno, no es sorprendente, pero desde mi punto de vista está más que bien. Cuenta con la tecnología Motion Estimation, Motion Compensation, la cual le va a ayudar considerablemente a reducir el molesto efecto conocido como temblor, vibración o en inglés judder. Puedes ajustar este parámetro con estos modos predeterminados o también lo puedes colocar para ajustarlo de forma manual. A mí normalmente en suave es en donde más me gusta el resultado porque la experiencia es mucho más suave y fluida y aunque se perciban artefactos son realmente muy mínimos. En cuanto al área gaming, lo primero es hacer aparecer este menú en pantalla. Luego te diriges acá a esta opción de formato HDMI. En este caso tengo conectada la consola Xbox Series X en el puerto HDMI número 1 como te voy a mostrar. Entonces lo que debes hacer es cerciorarte de que el formato HDMI esté en formato mejorado porque algunas veces en formato automático no funciona y menos en formato estándar. Esto con el fin de poder activar todas las tecnologías disponibles en el televisor. En este caso, este televisor cuenta con frecuencia de actualización variable, aunque parece que es un estándar, parece que no es ni FreeSync ni G-Sync, aunque eso todavía no lo he podido corroborar. Y también se puede jugar con Dolby Vision para gaming. Tal vez en cuanto a frecuencia de actualización variable, este modelo cuente con un FreeSync básico, es decir que no es ni Premium ni Premium Pro, pero como te digo aún no lo he podido corroborar. Y aquí además quiero añadir un aspecto muy importante que aplica también por supuesto para el Hisense U7N que analicé hace unos días atrás aquí en el canal, y es que dije que en esos modelos no existía Game Bar, pero estaba equivocado. Simplemente que no es aquí en este icono donde dice ajuste para juego. Yo pensé que era aquí, como no lo vi, pues simplemente dije que no tenía Game Bar. Pero es que el icono de la Game Bar hay que añadirlo y realmente pido muchas disculpas porque yo no lo vi, aunque lo busqué, realmente no lo busqué muy bien, pero sí existe. Para ello simplemente debes irte al botón editar y buscar el botón de la barra de juegos y ya puedes acceder a esta función, aunque obviamente para esto hay que primero activar todas las tecnologías correspondientes para juegos como ya te he mostrado en este modelo. Esta Game Bar tiene un diseño muy bonito, me parece que es muy agradable, muestra información relevante, los FPS, la tecnología de alto rango dinámico, la frecuencia de actualización variable, que como te decía antes, aquí aparece es un PC Sync, pero como tal no sé si es FreeSync o G-Sync o simplemente un estándar de frecuencia de actualización variable. Entre las funciones que incluye esta Game Bar puedes encontrar el hecho de que en pantalla se puede hacer aparecer una mira, se puede acceder a mejorar un poco el nivel de detalles con aquellos videojuegos que así lo requieran, puedes optar por modificar la cantidad de brillo de forma manual desde aquí. También puedes optar por, como te digo, la mira en pantalla que tiene estas formas y puede ser tal vez útil en algunos videojuegos de disparos de primera o tercera persona. Esta Game Bar en sí no cuenta con modos de imagen, pero puedes acceder a modificar los modos de imagen desde aquí, de esta manera, acceder a ellos y colocar el que más se acomode a tus gustos. Y esto no va a afectar de forma negativa los tiempos de input lag. El resultado en cuanto a input lag con cualquiera de estos modos de imagen desde mi punto de vista se siente muy bien, aunque lastimosamente no cuento con un dispositivo que me permita medirlos y conocerlos de forma exacta. También puedes acceder por supuesto a modificar estos modos de imagen desde aquí si así lo requieres, y también puedes modificar en imagen la cantidad de brillo, el contraste, color, entre otros parámetros. Como te he mencionado, lastimosamente no tengo un dispositivo que me permita conocer los tiempos de input lag de este modelo y tampoco encuentro información que me pueda proveer alguna página confiable. Lo que te coloco es algo estimado de acuerdo a lo que puedo experimentar en la práctica, y te digo yo que en la práctica este modelo se siente muy bien en esta área de input lag.
En cuanto a tiempos de respuesta, los que te coloco en pantalla también son estimados porque tampoco lastimosamente cuento con un dispositivo que me permita conocerlos. Lo que te puedo decir es que sí se puede percibir algo de efecto ghosting en este tipo de videojuegos especialmente y cuando hay muchos movimientos rápidos, pero desde mi punto de vista es un ghosting realmente muy mínimo y para nada molesto. Aunque si eres increíblemente exigente, si tienes un cerebro más entrenado para esta área gaming o si estás acostumbrado a jugar en un monitor con tecnologías muy avanzadas, probablemente sí lo notes más. Quiero agregar que por lo menos la versión del Q6N que se consigue aquí en Colombia no cuenta con tecnología de retroiluminación Full Array y por supuesto no viene con atenuación local. Pero no sé si en otros países se consiga una versión con Full Array. Esto lo digo porque, por ejemplo, teniendo en cuenta el Hisense U6K del año pasado, aquí vino con tecnología Full Array, pero en otros países vino además con un Full Array con mini LEDs. Entonces quiero aclarar ese aspecto. Pero bueno, retomando como tal el rendimiento en esta área gaming de este Hisense Q6N, me parece que el resultado es bueno en general. Ya te mencioné que la cantidad de efecto ghosting que se percibe es muy mínima. Recuerda que es un televisor desde mi punto de vista de gama de entrada, aunque sea QLED. La Q hace referencia a Quantum Dots. Tal vez si tuviera una tecnología de retroiluminación LED directa con Full Array y atenuación local, eso le añadiría un poco más de brillo y le añadiría un escalón más para que pueda alcanzar a rozar la gama media. Y eso es lo que pienso yo teniendo en cuenta todos los modelos que he analizado hasta ahora, tanto de esta marca como también de otras marcas. El hecho de que sea QLED no lo sube de una en un escalón de la gama de posiciones entre gama media, gama baja y gama alta. Como te digo, para mí es un televisor de gama baja o de gama de entrada que tal vez se pueda ubicar dentro de las posiciones más altas dentro de esa gama de entrada, compitiendo con el A6N también de este año. El A6N aquí a Colombia en tamaño de 55 pulgadas aún no lo he podido conseguir, pero cuando lo consiga también lo voy a comparar contra este Q6N y contra el U6K. El calentamiento en pantalla luego de un poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar también por supuesto con videojuegos es relativamente bajo, no es alto, no sentirás un calor exagerado al acercarte a esta pantalla y es normal porque tiene una cantidad de brillo muy baja. Pero obviamente en la parte de atrás, especialmente en este lado de la rejilla de ventilación, el calor obviamente va a incrementar, lo cual es normal porque se trata del sistema de ventilación. Para ir terminando, quiero primero hablarte del rendimiento del sistema de audio de este Hisense Q6N, en este caso el tamaño de 55 pulgadas. Primero quiero aclararte que los tamaños más grandes probablemente puedan tener un poco más de potencia de sonido total. De acuerdo al manual, la potencia de este tamaño de 55 pulgadas es de 16 watts, con dos parlantes, 8 watts para cada uno y no cuenta con subwoofer. En la práctica, tal vez la potencia de este modelo pueda ser un poco mayor. Esto lo digo porque en otros modelos se ha experimentado lo mismo, que de acuerdo al manual la potencia difiere mucho de lo que es en realidad o lo que se encuentra en otras páginas. La potencia de este modelo no es tan baja, yo diría que puede ser de 20 watts. Pero tampoco considero que el rendimiento sea algo sorprendente, es por lo menos relativamente nítido con muy poca distorsión al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad y es compatible con Dolby Atmos. Pero si eres muy exigente obviamente sí te conviene una barra de sonido y conectarla al puerto HDMI compatible con canal de retorno de audio mejorado para que el contenido compatible con Dolby Atmos se pueda disfrutar mejor. Al final te voy a dejar con la prueba de audio de este modelo para que más o menos te hagas una idea de cómo podrá resultar en la vida real. Por último, si me preguntas si te recomiendo o no este televisor, ya he mencionado que el Hisense U6K, aunque sea del año pasado, en la mayoría de países o por lo menos aquí en Colombia es una mejor opción por todo, y como te digo, más adelante lo voy a comparar y también cuando consiga por ejemplo el Samsung QLED Q60D también lo compararé contra este modelo. Como tal es un televisor, este Hisense Q6N,
con prestaciones decentes, pero por el precio que tiene es que Hisense no sé qué hizo al sacarlo con ese precio tan relativamente alto, o mejor dicho, porque al U6K lo saco con un precio tan relativamente bajo, porque lado a lado, como te digo, el U6K, aunque sea el año pasado, es simplemente mejor. En conclusión, ese televisor solo valdría la pena si en tu país lo puedes conseguir con una mejor tecnología de retroiluminación, por lo menos con un LED directo Full Array con atenuación local, porque aquí en Colombia, te recuerdo, este modelo no cuenta con Full Array ni atenuación local y mucho menos con mini LEDs. Déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de este televisor, ¿lo comprarías, sí o no y por qué? Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima. People became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the Kama, the sacred union of our every thought.